quiero decir algo. Yo no estoy en contra de esto. No, pero yo quiero saber. Yo he hice un montaje básico y como para variar le hice todo así como... Sentirían lo mismo. ¿Cómo es posible que tú busques en internet la foto si tienes que ir a buscar una modelo y fotografiarla y hacerla? O tal vez más, si nos vamos más atrás, no existía la cámara. Entonces la gente tenía que tener su modelo parada ahí para hacerle la foto, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Chimba Moreno. Bienvenidos al nuevo podcast. Hoy día vamos a tratar el tema como una batalla campal entre la inteligencia artificial y el arte tradicional. Con nuestro amigo, colega Darwin Enríquez y Armandean. Armando. ¿Qué dice Darwin, especialista en inteligencia artificial? No, bueno, yo creo que primero quisiera saber tu punto de vista sobre la inteligencia artificial. ¿Sobre por qué te niegas a avanzar? Exacto. Cuéntame. Yo te voy a hacer una pregunta. Ya, ¿de quién es este teléfono? Este como que es tuyo. Quítame esto de aquí. Mira, te voy a hacer una pregunta. Tú me mostraste en estos días, me mandaste una foto, tú estabas pintando, ¿no? Estás haciendo una pintura en óleo. Sí. Una pintura en tu casa, grandísimo. ¿El canvas cuánto mide? Mira, como 1,70 m. Me parece genial. Y estabas pintando con tus pinceles tradicionales y tu canvas tradicional, ¿no? Y mi óleo y mis cositas. Óleo, todo muy bonito. Me parece genial. Todo con tradicional. Imagen de Pinterest. Ok. Bueno, espérate. te voy a preguntar. El diseño, ¿cómo lo hiciste? ¿Utilizaste un iPad? ¿Utilizaste Photoshop? ¿Utilizaste una Wacom? ¿Algo así? ¿Sí o no? Claro, Solo respóndeme sí o no. Claro que sí. Ok. La foto de referencia que utilizaste, ¿buscaste una modelo? ¿Le hiciste una foto o la buscaste en internet? La interpreté. ¿La buscaste en internet o no la foto? Una aplicación No, yo quiero saber si buscaste la foto. Claro que sí, la buscaste señor. Ok. O sea que todos los elementos que tú usaste para el diseño, usaste internet, usaste Google y después usaste el iPad, usaste Photoshop, utilizaste herramientas de tecnología para hacer el diseño, ¿no? Cuéntame. Quiero decir algo. Yo no estoy en contra de esto. No, pero yo quiero saber. Yo hice un montaje básico y como para variar le hice todo así como... No dibujé nada, hice de frente pincelada y manché todo así. Bueno, pero lo que digo es que inteligencia artificial es la bomba de hoy día, ¿no? Mira, lo que yo quiero poner este punto contigo es porque hay muchos artistas ahorita que se quieren negar a esto y hay una controversia con esto, que va a pasar con los artistas. Mucha gente se va a quedar sin trabajo. Y pongo este ejemplo porque hay mucha gente que no se da cuenta que está utilizando tecnología de hace mucho tiempo, que los artistas hace 20 años, hace 30 años, sentirían lo mismo. ¿Cómo es posible que tú busques en internet la foto si tienes que ir a buscar una modelo y fotografiarla y hacerla? O tal vez más, si nos vamos más atrás, no existía la cámara, entonces la gente tenía que tener su modelo parada ahí para hacerle la foto, ¿no? Y una vez que salió la cámara fotográfica fue un boom, coño, como que ¿qué pasó? Y ahora la gente toma foto y queda tal cual. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? La revolución. Entonces, ¿qué pasa? A medida que va pasando el tiempo, han ido pasando todo este tipo de cosas que han creado, vamos a decir que nos facilitan el trabajo. Y ahorita lo que está pasando es que la inteligencia artificial en realidad nos va a afectar a todos, así tú quieras o no, y no solamente en el arte, en todo. Y yo estoy seguro que de aquí a unos años todos los artistas y hasta los clientes van a estar utilizando inteligencia artificial para crear su diseño, para crear todo. Y yo creo que esto es como un tren que si no te montas te quedaste. Algo así de sencillo. Yo ya me bajé la aplicación. Y yo quisiera saber aquí la opinión de mi amigo Armando. Ahora. No sé, a mí siempre me ha gustado como estar dentro de... O sea, no en el tren del mame como decíamos en México. Tren infinito. Pero yo creo que puede ser una navaja de doble filo. Creo que si lo usamos correctamente es válido. Como dices, yo lo ocupo para referencia. Para no tener que agarrar las imágenes de Pinterest. Porque estoy sincero, y creo que no soy el único tratador que lo hace, que sí tengo una referencia. Y como dice algo, ¿no quieres? ¿De dónde voy a sacar la referencia de un monstruo? O sea, al final me lo invento yo, pero eso incluye muchas horas de trabajo. Para yo poder llegar a hacer una ilustración, tengo ilustraciones en mi Instagram, en los Reels. Tengo ahí ilustraciones que he hecho, que los pongo en un modo rápido, pero me llevaron casi 3-4 días hacerla. Entonces, si lo veo como una forma de que va a facilitar mi trabajo únicamente para yo tener una referencia, creo que está bien. Si lo quieres presentar como, miren, soy un artista digital, eso claro, ya, claro. A ver, ahí ya entro como en una... de artista. Sí, no. Por ahí hay mucho que lo está haciendo. Antes que todo, yo creo que nos faltó explicar primero, porque yo sé que hay mucha gente tal vez, porque esto está pasando apenas, ¿no? La inteligencia artificial, ¿qué es?
¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué la revolución? Mira, lo que está pasando, así para explicarlo simple, es que yo creo que el concepto de inteligencia, es como decimos un smartphone, yo creo que a veces utilizamos la palabra inteligencia para muchas cosas, pero lo que está pasando ahorita con la inteligencia artificial es algo muy distinto a que a Alexa le dices la canción y te la dice, o que, no sé, llamas y todo. Ahorita lo que está pasando es que tú puedes entrenar ese tipo de inteligencia artificial para que te haga cosas específicas, y gracias a esa evolución de la tecnología con la inteligencia artificial, se ha logrado que tú entrenaron esa inteligencia artificial para hacer cualquier imagen con el estilo que tú quieras y lo que tú quieras. Podemos ponerte un ejemplo. Si tú quieres un guerrero romano, normalmente la gente iría a Google, pone guerrero romano, empieza a buscar fotos, se mete en Pinterest, se mete en Google. Ahora no. Ahora tú podrías decir guerrero romano, pones específicamente, y lo interesante de esto es que esa imagen que tú estás creando hoy no existe. Tú la pones en Google y no existe. Son únicas. Entonces prácticamente podríamos decir que la parte positiva es que ya la gente no se va a tatuar el mismo guerrero porque es el que mejor tiene la foto, el que mejor tiene la iluminación. Ahorita puede pasar de que va a haber más variedad de tatuajes. Vamos a hablar, yo creo que vamos a separar las partes positivas y las partes negativas. Exacto. ¿Entiendes? Vamos a tocar ese punto, pero vamos a terminar la explicación de la inteligencia artificial. Entonces, gracias a este avance de la tecnología, este tipo de inteligencia puede crear imágenes, puede crear cosas, lo que tú quieras, una persona, animales, paisajes, hasta cosas que parecen fotografía. Y con el estilo que tú quieras, puede parecer pintura, puede parecer una ilustración, puede parecer el estilo que tú te imagines. Es más, puede tener el estilo específico de un artista que te guste, que eso es otro problemita que viene por ahí. Entonces, vamos a tocar el tema de las cosas negativas, y las cosas positivas primero y las cosas negativas. Por ejemplo, en mi punto, la parte positiva es eso que acabo de decir, que puede ser que ya no sea, ya antes, por ejemplo, hay una foto de un león por ahí que todo el mundo se quiere tatuar la misma, ¿no? Porque es la que más le gusta. ¿Qué puede pasar qué va a pasar con la inteligencia artificial? Que ya no va a pasar eso. Que ya la gente quiere un león así, déjame hacerte uno parecido, volteado, viendo para un lado, mordiendo y tal, y con una buena calidad. Entonces eso nos va a hacer que el tatuaje no se va a ver el mismo tigre tatuado, sino que van a ser distintos. Porque con la inteligencia artificial vas a poder crear distintos en diferentes poses y todo. Es como si tuvieras una cámara y fueras a un zoológico y a la selva y hicieras fotos. Eso sería un punto positivo, ¿no? ¿Qué otro punto positivo tendrías tú, hermano? Sí, justo cuando hay situaciones en las que pasamos muchos tatuadores, que es como que llega el cliente y quiero que me hagas el rostro de mi hijo, pero la mitad con una cara de un mono, ¿no? Pero que le pongas que está en Nueva York, pero parado en México. Es como, a ver, México, Nueva York, es como, no me cuadra. Entonces, sí, claro. Tal vez si lanzas eso, te da una serie de opciones donde tal vez ya puedes tener una referencia para armar algo. No quiero decir que sea la imagen tal cual, porque yo creo que también está bien como agarrar de todo lo que hizo la inteligencia artificial 4 imágenes y hacer tu propia composición, ¿no? Pero hay cosas que a mí se me hacían como difíciles, justo cuando esa clase de cosas, ¿no? Como, no sé, un corazón que tenga un montón de cosas que en vez de decirle al cliente, no se puede, estar un poquito abierto a decir, a ver, déjame ver qué sale, ¿no? Déjame intentar. A lo mejor y me gusta, a lo mejor y sí tienes razón, no está tan loca. Abres tu aplicación. Ahora Chimpa, yo quisiera que tú me dieras, yo sé que tú no estás en contra, pero solo quisiera que tú me dieras un punto negativo, algo negativo. Pues que primero tú... positivo. Bueno, está bien, dale, pues, coño, pero yo quería... O sea, yo digo que lo positivo es que es una herramienta, es un medio para un fin, ¿no? Es como en la época de hace 12 años que no existen las tablets, no había el Procreate y la montaje digital, ¿no? Es una herramienta para un fin. O sea, yo creo que el fin al final es la pintura o el tatuaje o un graffiti o una escultura, un juguete, no sé, algo. Y yo creo que ahora en adelante va a haber un contraste muy fuerte, ¿no? Lo que es el arte único con el arte de inteligencia artificial o algo así, porque creo que el que más le puede afectar son a las personas. A lo negativo es, por ejemplo, que el que más le va a afectar son la gente que hace arte digital, creo yo, ¿no? Porque voy en una empresa y le dice, quiero no sé qué, quiero un gatito cepillándose los dientes. A ver, diséñamelo. Y con unas letras atrás que diga Michi Michi, no sé qué. Pero estamos en YouTube, no pasa nada. Y pone esto y te lo hacen cuántas pruebas, ¿no? Sí, claro. Yo lo he probado una vez, 2 veces, pero creo que en media hora ya está ahí, se lo manda el cliente. Yo creo que ahorita esto es el boom. O sea, no sabemos hacer. qué va a pasar. Pero también yo creo que puede pasar un lado opuesto. Mucha gente no lo sabe. Ustedes que viven aquí también en Nueva York,
muchas de las comerciales de marcas importantes como, no sé si puedo decir, no vamos a decirlas, pero marcas contratan empresas de dibujo, de pintura para hacer murales. Y tú ves murales con una marca en específica. Y a lo que voy es, en algún momento los muralistas o gente que se dedicaba a hacer eso, como rótulos en México le llaman, se quedó sin trabajo porque existieron las impresiones. Y ahora aquí en Nueva York ese rollo es súper valorado y es bien pagado. Entonces yo creo que puede llegar a pasar eso, que si en un momento tal vez, como dices, no, que se van a quedar sin trabajo, a lo mejor va a haber un momento en el que se va a valorar más lo que se hacía antes y a mano. Es único, a mano, manual. Claro. O sea, lo que digo, por eso yo creo que va a haber un contraste muy fuerte ahora. Mira, yo creo que también vamos a hablar de otro punto negativo. Lo que sí estoy seguro es que mucha gente va a perder su trabajo como ha pasado con otras cosas. ¿En qué me refiero con muchas cosas? En eso que acaba de decir. Entonces prácticamente termina sobreviviendo el que es más inteligente o tal vez el que tiene... Porque la inteligencia artificial tampoco es tan sencilla. También tienes que tener unos conocimientos básicos de composición, de iluminación, de diseño. Entonces sí es necesario. Pero eso va a bajar los costos de algunas cosas que son muy comunes. Por ejemplo, crear un logo, crear la portada de un libro con un estilo específico de un caricaturista. Va a ser más sencillo porque ya en vez de yo buscar un ilustrador que me haga la portada de mi libro o de mi disco, vamos a suponer que yo soy músico. Yo podría hacer la carátula de mi disco con inteligencia artificial y no necesito contratar. Y ya ha pasado. Ya hay artistas que tienen su portada. Y sabes que también hasta la letra yo la podría escribir con inteligencia artificial porque no solamente es las imágenes. También se puede hacer para redactar algo, para hacer una poesía, para hacer una rima, para hacer cualquier cosa. Entonces, yo creo que yo ponía un ejemplo en estos días que era... Saqué una fotografía porque también podemos hacer una fotografía que sea muy realista. Hice una fotografía de una mujer venezolana con traje típico de Venezuela, ¿no? Y yo dije, wow, imagínate que yo quiero crear la portada de algún evento folclórico con algunas cosas típicas de Venezuela. Y yo digo, oye, yo necesitaría una modelo, la vestimenta, un fotógrafo, la maquilladora, ¿entiendes? Para hacer todo eso. ¿Y qué puede pasar ahora? Que yo elimino todo este tipo de cosas. Claro, depende también la persona que lo quiere. Tal vez alguien que sí le gusta más el arte, que le gusta la parte física, tal vez. Pero vamos a hablar en general. Es posible que no tengas que pagarle a todas estas personas y lo hagas en inteligencia artificial. Y mucha gente estaría perdiendo su trabajo en esa situación. Entonces eso podríamos decir que es una parte negativa, ¿no? Para todas estas personas, la modelo, el fotógrafo, la maquilladora y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y también yo creo que va a influir en algo que yo creo que sí es más delicado también es en las escuelas para estudiar, porque yo tomé un artículo sobre algo, se me está explicando algo, lo puse en esta inteligencia artificial, en una que se llama OpenAI, donde era un chat, que es un bot que habla como una persona y puede razonar como una persona. Entonces, lo que yo le pedí fue primero que me hiciera una traducción de esto y también me lo explicara de una forma más sencilla. Entonces prácticamente me creó un resumen de algo y yo podría utilizar eso. Imagínate que yo tengo un trabajo en la escuela donde me piden que lea un libro y de un resumen mío con mis propias palabras. Yo podría crearlo en la inteligencia artificial. Y no lo hago yo, sino que me lo hace el bot ese, ¿entiendes? Entonces eso es un poco perjudicial. También te puede resolver problemas matemáticos y yo creo que va a ser un poco difícil esa situación para los estudiantes y ¿entiendes? Porque eso sí va a ser difícil. No, para los estudiantes es más fácil. Bueno, más fácil, pero yo creo que eso sería como cuando salió la calculadora, ¿no? O sea, la otra vez pensaba, qué loco, me fui a un museo, ¿no? Y le digo, yo veo los cuadros así renacentistas, los cuadros más antiguos antes de la fotografía, y digo, qué loco que ellos cómo se dedicaban semanas, meses a estudiar el boceto, hacer la cosa de la estructura, la composición, pintaban semanas, meses. Y yo decía, entre broma y broma, es que no había ni televisor, pues, ¿no? O sea, que tenían que dedicarse a eso, ¿no? Y ahora no había ni internet, no había ni aplicaciones, y ahora no había ni... Imagínense cómo, si en las escuelas va a pasar eso, o sea, va a llegar un punto que va a ser tan fácil, digo, también todo esto, y que es como... Peligroso, no sé. Peligroso porque, digo... Es el facilismo, la pereza, no sé, todo esto me lo imagino que todo nos lleva a la película de Wall-E, ¿no? Todos, ya es posible. Gordos, eso es lo que digo. Flotando ahí. Pero igual también yo le digo el otro día a Darwin que me puse a pintar de nuevo porque digo, esto va a ser radical, va a ser como una revolución que
que lo que estamos hablando, que creo que el arte manual va a ser la otra cara de la moneda, pues, como lo de los grafitis y eso. Pero hay que ser un poco de ambos. O sea, yo creo que los dos... Mira, yo lo comparo un poco con un momento en la historia, en la historia del arte, ¿no? Cuando los artistas eran retratistas, hacían retratos y de repente salió las cámaras fotográficas. Por eso digo. Los artistas evolucionaron y crearon estilos más artísticos, más sueltos, con tu único. Con tu trazo único que eso no lo podía crear la cámara. Entonces, lo que pasa es que ahora la inteligencia artificial sí lo puede crear. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuál va a ser la evolución de los artistas, no? Performance. Bueno, también, ¿no? Exacto. Que la verdad, yo también creo de esa vaina. Porque, por ejemplo, el otro día tú me decías de que ahora los videos, los que se vuelven más virales, es el proceso. Sí. Te imagínate que hagas un proceso de inteligencia artificial. Que sea tu manito tecleando y ahí sale la imagen. Ya está. Algo así, ¿no? Sí. Y ahora que también va a haber animación, pones, anímame, no sé qué, el Michi, no sé qué. Ya está, ya no hay video de proceso. Sí. No, yo creo que va a haber una evolución en los artistas, en el mundo del arte. Yo creo que estamos en las puertas de un cambio radical en el mundo del arte también, porque siempre ha evolucionado, siempre ha pasado. No es el primer momento en que el arte, como que los artistas tienen miedo de que, wow, la tecnología va acá conmigo, cuando salieron las tablets, cuando salió la cámara fotográfica y muchas cosas, cuando... No sé, los proyectores, todo, siempre el arte ha seguido evolucionando y se ha mantenido. Pero ¿no? al final es como, si quitas un poco la palabra artista y hablamos como humanos, tenemos mucho esa capacidad de adaptarnos. Sí, entonces, de alguna u otra manera se va a Sí. encontrar la forma de Sí. lidiar con esto y más aún como vuelvo a lo mismo, como tener que renovarte y vas a tener que dar un plus No, para volver claro. a hacer cosas. Yo me bajé mi aplicación. Mira, vamos a, por lo menos un punto positivo. Mira, yo he hecho ya varios tatuajes donde he utilizado inteligencia artificial y he tenido muy buenos resultados. Y lo que me ha pasado, que es lo que más me gusta, es que yo he podido tener una gran cantidad de referencias de las cuales he podido escoger. Vamos a suponer, tengo 20 referencias que me gustaron con diferentes poses, diferentes material, diferente iluminación, diferentes elementos. Y he podido decidir, ok, me gusta esta y esta. Tomo 4 y ok, de estas 4 me gusta esta. Yo crear esos 20 render o esas 20 presentaciones, yo en 3D, me hubiese costado demasiado, Sí. ¿no? Yo hubiese agarrado, tenía un boceto, hacía una idea, me iba por esa idea, la iba limpiando, la iba creando, tal. Y al final del otro día podría tener dos ideas o una sola idea bien limpia. Ahorita tenía 20. No. Limpia. ¿Entiendes? Sí, Y llegando, y en el camino que yo venía al estudio, creé otra en un momentico. Oye, se me ocurrió, ¿qué tal si le pongo un ornamento en la parte izquierda con la iluminación así, con una luz de fondo? Y lo hice. Y sabes que en realidad cuando estaba tatuando me gustó demasiado y de verdad, vamos a decir que la otra parte positiva es que siento también esa emoción de tatuarla, ¿no? Porque digo, wow, estoy utilizando esta tecnología, me está ayudando a mejorar mi trabajo en el sentido que me está dando muchas ideas. Claro, la imagen siempre a veces toca modificarla, siempre toca adaptarla a la piel, agregar algún elemento, pero yo creo que lo más importante es que debemos entender que esto lo que pasa es que lo que tú te imagines, tú puedes tener una idea, hacer el boceto tal vez te puede llevar mucho tiempo para tú crear la presentación completa. En cambio, imagínate que tú estás pensando, oye, quiero hacerle el cliente me pide una calavera, pero quiere un reloj de arena de fondo. Y si tú dices, oye, si hago en vez de la calavera le pongo una montaña y le pongo tal, y tú lo podrías escribir y te sale una idea más o menos. Entonces, wow, esta idea me gusta más. O puedes decir, no, yo creo que no va, yo creo que mejor voy con otra idea. Entonces, puedes generar tal vez muchas ideas y de todas, es como si mucha gente estuviera trabajando juntos. Yo me acuerdo que una vez tuve una idea. Yo decía, yo sé que hay muchos artistas que lo hacen y es un poco controversial también, que hay artistas que tienen la idea pero no son los que hacen la obra, ¿no? Chimpa, en estos días estamos hablando de eso. Y hay una controversia con eso. De hecho, hubo hasta una demanda con un artista, con una escultura, y al final no ganó el que estaba demandando, el que hizo la escultura, pero el artista dueño de la idea fue el que ganó, porque dicen que al final el artista es el que tiene la idea, es él como el dueño de eso, ¿no? Entonces yo decía, bueno, y si yo tengo la idea de un tatuaje y le digo a otro que la cree, no es mía, decía yo, ¿no? Y prácticamente esto es lo que está pasando. La inteligencia artificial está trabajando para ti. Eso es lo que está pasando y eso es lo que tiene que ser. No tiene que ser que tú estás trabajando para la inteligencia artificial, ¿no? Y es como un apoyo solamente. Yo lo veo que hay muchos artistas que lo van a usar así, ¿no? En el mundo del tatuaje está entrando cada vez más artistas que se meten a tatuar. Exacto. Entonces,
hay artistas que tienen poco tiempo y que saben la herramienta. Entonces, un contra yo creo que es que se puede vender la persona como artista y a la hora de aplicar el arte manualmente, ahí está el detalle, ¿no? Como tatuadores hacemos arte manual, un servicio único a una persona, ¿no? Entonces, definitivamente esto simplemente, creo que tanto como los artistas o la gente que usa inteligencia artificial y el público que consume, debería estar más informada que cualquiera que... Imagínate, yo yo he visto los que están haciendo ahí, que digo, no, qué alucinante. Y una persona de que tiene medio año tatuando, agarra eso y no, pues... Sí, yo creo que también va a ser un poco difícil para, como por ahí vi, ¿no? El público con el ojo no entrenado, de decir, a ver, esto sí es un tatuaje o no. Muchos lo van a comprar, ¿no? Claro. O sea, yo he visto tatuadores que toman la foto y antes de subirla la pasan primero por Remini. Imagínate. Y la gente la compra. Entonces, ahorita ya que suban un video o una imagen así, la gente no va a saber si es tatuaje o no. Acá mira todo un espacio. Pero sí, de hecho, por ejemplo, un ejemplo que también le estaba poniendo temprano a Armando, era de que yo puse, por ejemplo, tatuajes de un brazo completo Odin y la inteligencia artificial me creó esos brazos y ya me sirvió como, mira esta idea, esta composición me sirve. Pero hay gente que podría utilizarlo y postearlo como que si en verdad es un tatuaje de ellos. Entonces ahí está, es delicado, ¿no? Porque ya empiezan a ver la gente a una estafa, porque prácticamente eso sería una estafa, porque no un tatuaje que tú hiciste, ¿no? Eso también se puede prestar para algo así y la gente cree, mira qué bien tatúa él. Bueno, exacto. Que me hizo no quedó así, pero bueno, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué no habrá quedado así? No, debe ser que no le quedó así. Si así era el diseño, mira. Sí, entonces le preguntaste si era chimpa, sí, él dijo que sí, mira. Era Morino. Pero sí, de verdad, yo cada vez me quedo impresionado y la cosa es que hace 2 meses, hace 3 meses, me acuerdo que empezó y las caras salían medio choretas, no sé si te acuerdas, la boca, la nariz como que no salía tan bien y tú, bueno, se puede arreglar, sí, ¿no? yo lo empecé a usar hace... Sí, y cuando te digo, wow, salió la versión 4 de Midjourney, por ejemplo, wow, las caras ya salen perfectas. Sí. Los rostros, los retratos. Hay detalles que no... Las manos, tú sabes que las manos hasta para los pintores son difíciles, como tú dijiste, ¿no? Sí, como te dije, está chistoso, ¿no? Sí. Para un artista siempre se especializa en algo, pero no toques las manos porque las manos cuestan un pedo. Y a Midjourney le está pasando lo mismo porque no está haciendo manos. Sí, yo creo que una de las más populares es esta, ¿no? Midjourney, porque también está Dalí, que es otra que funciona bastante bien. La otra que también es Stable Diffusion, es otra aplicación también muy buena. Igual hay muchas, ¿no? Ahorita yo creo que ha habido una ola de aplicaciones también que usan en el teléfono. Hay una por ahí que se ha hecho viral. Sí, con las caras. Que los artistas, porque las personas ponen su cara y les genera como varias imágenes de diferentes estilos. De hecho, hay un problema con eso, por ahí vi. Bueno, está con la controversia porque parece que está utilizando estilos específicos de artistas sin los derechos, ¿no? Entonces, eso es un tema porque, bueno, estás utilizando el estilo de un artista sin su permiso, pero la gente tiene que pagar por tu aplicación y estos artistas no están recibiendo nada por eso. La otra cuestión está en que en las políticas de privacidad ellos pueden utilizar tu foto como ellos quieran, pueden hacer publicidad con eso, porque tú les das los derechos de la foto. Entonces es un tema también complejo, ¿no? ¿Qué crees que se viene? Mira, yo creo que va a haber muchos problemas legales en cuanto a los derechos de ciertas cosas, sobre todo con la gente famosa, con los estilos de algunos artistas reconocidos. Por ejemplo, tú puedes agarrar la inteligencia artificial y le dices que te quiere un reloj del estilo de Dalí, de Salvador Dalí. Yo lo he hecho y le pongo Darwin Enríquez. Hazme un Zeus de versión Darwin Enríquez. Entonces, bueno, pero entonces tú... Yo creo que va a salir cosas, según dice, podría ser animación, 3D también, ¿no? A mí lo que me parece... Y lo imprimen, ¿no? Lo haces así en tu celular, y pones print y sale en tu máquina de impresión 3D y te das un juguete ya. Mira, a mí me parece que la gente tenía el ojo puesto en cuanto a las cosas que iban a avanzar en estos años. Era el metaverso, los NFT y todo ese tipo de cosas. Y prácticamente la gente no hablaba mucho de la inteligencia artificial. Y eso le pasó por encima todo porque el avance que ha tenido en los últimos meses es como demasiado grande. Porque es que es demasiado loco lo que es eso, ¿no? Porque son neuronas. En realidad se llaman así. Son redes neuronales que tú se entrenan para lo que tú quieras. Ellos hacen cosas específicas. Puedes enseñarle
a que jueguen algo y hagan el juego perfecto en un videojuego, ¿entiendes? Tipo de cosas así, o para programar, o para muchas cosas. Entonces es demasiado loco eso que está pasando. De verdad que es impresionante. Bueno, y en la pintura... Pero bueno, yo creo que también como todo esto es hablar del presente. No, Y lo que voy es... A mí me gusta mucho el Play 5, pero de vez en cuando regreso a jugar Nintendo. Entonces, bro, o sea, está bien, úsalo como referencia lo que tengas, pero también ponte a pintar. O sea, está bien, no pasa nada. Y creo que cuando mezclas esas cosas, te vuelves hasta un poco más creativo. Mira, pero con el tatuaje pasa algo que no pasa con un artista digital, que no pasa... Nosotros tenemos que hacerlo a mano el tatuaje, ¿entiendes? El tatuaje al final, nosotros las referencias que utilizamos solo son referencias. No, y lo mismo pasa con la gente que dice es que me voy a quedar sin trabajo. Bueno, te da una idea de lo que puedes hacer. Bueno, hasta el momento, no sé cómo vaya a avanzar, pero te da una idea. Pero incluso para hacer aplicaciones, para imprimir, para cosas como esa, necesitas vectorizarlo, necesitas una mejor resolución, cosas que no te da hasta el momento la inteligencia artificial. Te suelta la imagen en cierta resolución, pero no tiene un vector, no tiene todo eso que necesitan los diseñadores. Hace como 2 años salió una página que te hacía las plantillas también, ¿no? Yo ahí estaba sorprendido. ¡Wow! Yo no tengo que hacer ¿Canva? Plantilla. ¿Canva? Plantilla de Stencil. Sí, de Stencil. Loco, decía. Sí. Al final todo le puedo decir ahí, a ver, para... hazme mi Stencil. Sí. No, digo... Imprímelo. Es como, no sé, ya para no tocar más el punto, pero... No va a haber taxistas porque ya el Tesla se maneja solo, ¿no? A eso también lo he escuchado, ¿no? O sea, es todo un tema. Al final siempre va a haber para todo, yo creo. Darwin está haciendo música. Imagínate. Va a hacer su disco. Va a hacer un disco con inteligencia artificial. Ya está empezando en la portada. Y Armandean hace stand comedy. ¿Quieren verlo? No, ya. Oh, no. Pero bueno, yo creo eso no lo hace la inteligencia artificial. No, yo creo que todo este tipo de cosas tenemos que usarlo a nuestro favor y no dejar que nos afecte. Y yo creo que todos esos artistas que están por ahí, tatuadores, por decir algo, que están peleando, que esto, que mal, que no sé qué. Yo creo que esto no va a parar. El tatuaje no afecta. El tatuaje creo que solo más bien nos ayuda a tener más referencias para hacer un diseño. Que mira, el día que ya existe una máquina donde metas el brazo y te lo saque tal cual, ¿no? Ahí yo creo que... Ahí sí ya voy a estar en contra totalmente. Sí, ahí hacemos una huelga, algo, ¿no? Va a haber más covers. No más cover-ups. No más cover-ups. Bueno, fue bastante interesante, ¿no? El tema. Creo que ya se acabó el tema y el tiempo, entonces nos despedimos. Perdiste en esta... Yo sé que iba a perder y me pusieron acá de punto, pero bueno, igual yo me voy a aprender eso bien. Ya le voy a ganar a Darwin. Bueno, muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Suscríbanse a nuestro canal. Estamos acá con Chimpa Moreno. Mi página en mi Instagram es chimpamoreno.com. Chimpa Moreno en Instagram. Darwin Enríquez. @Darwin Enríquez. darwinenriquez.com. Aquí Armando. Igual, o sea, @Armandean y igual www.armandean.com. ¿Y dónde te pueden ver tus stand comedies? No, ya no. Ya no.